Los medios nacionales solo enfocan la parte negativa del extranjero, todo lo negativo, pero no todo es negativo, porque hay gigantes que están haciendo cosas maravillosas por este país. Y yo sí agradezco, yo soy uno de los que agradezco muchísimo a la gente panameña, porque desde el día número uno que yo vine a este país, quienes me dieron la mano fueron los panameños, principalmente. 5 años después, sigo contando con ese apoyo de los panameños. Lo que me llama mucho la atención, además de la crisis que se está viviendo, es el impacto que tienen las redes sociales, principalmente TikTok, en la gente que cruza en el Darién y en la gente que sigue del Darién hacia México. Porque la mayoría nos enfocamos obviamente porque estamos aquí en Panamá. Pero lo terrible de llegar a México y cruzar por Honduras y Guatemala, esa es otra crisis, otro problema que están viviendo nuestros compatriotas. Y no solo de Venezuela, Colombia, no, hay más hondureños, más nicaragüenses, inclusive salvadoreños, peruanos, y mayoritariamente ahora ha aflorado muchísimo la población asiática, que nos enfocamos en los chinos. No, ahí viene de todo, de todo. No todos saben los medios de comunicación, lamentablemente son las cosas amarillistas y sensacionalistas, lo que más dentro. El morbo. El morbo es el número uno con los extranjeros. Pero hay mucha solidaridad. Hay mucha solidaridad de ONG, de la misma población que va en el trayecto, y eso un poco lo vemos. Pero más allá de eso, tantos testimonios que hay en TikTok que te dicen, no cruces el Darién, no cruces el Darién, versus de todo lo que se proyecta de que, yo crucé el Darién, yo crucé el Darién. El Darién es solo un punto de lo que le falta a toda esa trayectoria hasta llegar a México. Y en México es una crueldad increíble y que le doy gracias a Dios si pasa. Porque la mafia es increíble. Gracias. ¿Cómo una mirada centroamericana puede reformar o puede cambiar nuestra perspectiva de asistencia y apoyo al migrante? Yo siento en Nicaragua, utilizando la infinita metáfora de la soledad, como que Nicaragua es un vacío solo. El Salvador, Guatemala y Honduras se identifican como el Triángulo Norte, tienen muy buenas relaciones con ellos. Costa Rica tiene mucha cercanía con Nicaragua, pero igual su frontera está sellada. Panamá mira hacia el sur, Panamá mira hacia el mundo, y Nicaragua isla. Bueno, esa es mi pregunta para él. Luego, para el padre Sarzanera, creo que le adelantó mucho con la educación intercultural. De hecho, yo hice un artículo para Sociología de la Educación en España sobre la educación intercultural, y entiendo muy bien el tema de la monocultura desde el concepto de la formación del Estado Nacional en Alemania. ¿Verdad? Y bueno, lo tratamos de comparar con Nicaragua. Nicaragua, al escucharlo, increíble, parecen líneas similares. En Nicaragua hay grupos, por ejemplo, místicos, garífonas, creoles, mayagnas, y cuando usted dijo, por ejemplo, citó al funcionario de la United Fruit Company, que también tiene una historia en Nicaragua, me acordé, por ejemplo, del concepto que utilizan el grupo mayoritario mestizo en la costa caribe de Nicaragua cuando habla de los mayagnas. Ellos lo llaman sumo, que es un término que en mestizo significa dundo. Es un pueblo dundo, un pueblo subdividizado. Entonces es como una especie de subalternidad en esa relación. Entonces mi pregunta para él es, ¿cómo desde la educación integramos la evidencia que acaba de darnos sobre los movimientos migratorios y la relación intercultural? Solo una pausa ahí. Cuando diseñaba en la UCA, porque yo soy profesor del área de lectura comprensiva, yo decía, los párrocos no le hacen caso a la Laudato Si. Bueno, puedo decir orgullosamente que yo para enseñar párrafos deductivos, inductivos, transductivos,
utilizado en Laudato Si por la facilidad con la que se lee. Es un mensaje claro. Y sobre todo cuando argumenta, cuando utiliza las técnicas de argumentación. Bueno, solo ese. Finalmente, al licenciado Carlos Gil quisiera preguntarle, desde su perspectiva, como ciudadano panameño y con toda su herencia que nos mencionó, ¿qué sucede con la política de refugiados en Panamá? Porque usted dice que a nadie se le otorgan los permisos. Y eso se lo digo porque veo a la comunidad nicaragüense aquí y el 90% está refugiado, no tiene permiso laboral y quedan como un estado de indefensión frente a las condiciones laborales que se le imponen. Dos casos específicos muy cercanos, una persona que no ha tenido vacaciones durante 4 años, con turno de noche, trabajando de seguridad, ya tiene problemas cognitivos por esa situación. Y otro caso, por ejemplo, empleadas domésticas que se contratan como nanas, pero que luego quedan como una virtual esclavitud moderna, en la que sirven a las personas hasta 15 horas al día. Se levantan a las 4:30 de la mañana y su jornada termina a las 7:30 de la noche. Entonces, eso veo. Voy a iniciar diciendo que en esta reunión, en esta sesión, hemos tenido experiencias, nos han compartido experiencias. Padre Jackson, desde su trabajo previo en la frontera sur de México, Comalapa, Chiapas, la experiencia de atención pastoral al flujo de migrantes, seguramente son los que han pasado ya por aquí por Panamá y que llegan unas cuantas semanas después al sur de México y que siguen, que continúan hacia Estados Unidos. Él nos ha compartido esas experiencias y nos ha invitado a la solidaridad, nos ha invitado a tener presente que es necesario pasar de la indiferencia a la solidaridad, y nos ha invitado también a la corresponsabilidad, a pasar de un ver en los migrantes a los otros para ser un nosotros. Hemos tenido también la participación del padre Jorge Sarzaneda, con amplia experiencia de décadas trabajando con los pueblos indígenas, y no solo en Panamá, los señores jesuitas que yo conocí hace muchísimos años en Guatemala, cuando él trabajaba con el pueblo quiché en Santa María Chiquimula. Y la experiencia de Jorge es interesante, es importante porque nos ha hecho visible un tema que en Panamá no se menciona, y es el tema de las migraciones internas, el tema de los derechos de los pueblos indígenas y cómo también la migración actual está afectando pueblos en Darién, pueblos en la comarca, en las zonas fronterizas con Costa Rica, cómo estos pueblos han sido dejados de lado, cómo estos pueblos que migran también aquí a la ciudad de Panamá son vistos, por lo menos su cultura no es tomada en cuenta, y también tienen derechos, tienen dignidad como todos y todas. Y pues también hemos tenido la participación de Carlos desde el punto de vista jurídico, desde los derechos humanos, que nos invita a reflexionar en que muchas veces esta reglamentación se queda pues en documentos, se queda en cuestiones legales, y más comentario mío, ¿verdad? Es triste ver que las autoridades muchas veces utilizan un lenguaje sí, muy legal, muy jurídico, pero que termina afectando directamente la dignidad de las personas. Nadie es ilegal. Cuando ustedes lean, cuando ustedes escuchen a un funcionario tipo Zulay que hablan de las personas como ilegales, eso es manipulación. Eso no lo podemos aceptar como cristianos. Serán indocumentados, pero nadie es ilegal, ¿no? Esto tiene intereses de afectar, intereses de dividir, y busca simplemente
ganar, digamos, popularidad entre la gente mal informada. Entonces, hemos tenido estos 3 puntos de vista y, por supuesto, también la participación de ustedes. Este es un auditorio variado, hay estudiantes de secundaria, hay personas de comunidades campesinas, hay religiosos y religiosas que también están en contacto directo con la gente. Tenemos también personas migrantes que se han expresado desde su experiencia, desde su cotidianidad. Y quiero rescatar algo muy importante: la solidaridad del pueblo panameño, que nos recibe, yo también soy migrante, que nos recibe con los brazos abiertos y que busca también ayudar a las personas que lleguen a este país para seguir adelante. Un poco para sistematizar lo que se ha vivido en este encuentro, este foro de crisis humanitaria y derechos humanos, perdón. Primero, yo creo que deberíamos centrarnos en una reflexión principal. Y hace muchos años aquí en Panamá hablábamos de un documento del Panamá que queremos. Yo creo que ahora ya llegó la hora de hablar de la región latinoamericana que queremos. Y sobre todo partiendo de un principio, porque Panamá se considera, o su narrativa hacia afuera, es que somos un hub humanitario, somos un hub de desarrollo y también somos un hub que busca el desarrollo de la región. Pero el tema migratorio no lo estamos cumpliendo, porque hemos seguido la misma tendencia de la región, de levantar muros en vez de levantar puentes. Y lo estamos viendo y lo está pagando. La mayor consecuencia son los migrantes que entran por el Darién. Si bien desde que se cerró el aeropuerto a unas determinadas nacionalidades, se ha incrementado el aumento de estas nacionalidades por la selva del Darién. Veamos el caso específico de la población ecuatoriana. La participación de todos de sectores de iglesia es un llamado urgente, y sobre todo se necesitan comunidades que sean solidarias y comunidades que salgan al encuentro, que podamos tener respuestas cercanas, como lo de Darién, la experiencia de Zapallar, donde una comunidad se suma a atender a hermanos migrantes sin un conocimiento previo, pero en esa respuesta se encontraron el llamado de Dios, y en ese encuentro del llamado de Dios supieron dar lo mejor de sí a cada migrante. La experiencia necesita manos certeras y sobre todo un incondicional de que los pobres son nuestra zona de evangelización. Eso siempre lo recuerda Sor Lobo, y nos lo recuerda mucho desde el grito que levanta la Asociación de Caridad Internacional o San Vicente Migrante desde el comedor en Paso Canoa, que nos recuerdan que aún así en Panamá no se cumplen derechos básicos para los migrantes, y más cuando los obligas a dejar el territorio panameño y los colocas en una zona donde básicamente te tienes que sumar al deterioro de tu salud física y emocional. Al mismo tiempo, se necesita tener un cuidado tedioso, un cuidado de todos los que cuidamos y de los que atendemos a migrantes, porque es cierto, el proceso no es fácil. Y muchas veces la política del desgaste y los malabares políticos de la migración nos llevan a frustrarnos y sobre todo a no encontrar respuestas. Pero es allí donde todos nos sostenemos en una gran verdad, y lo decía hace mucho, y citando a un funcionario de la Defensoría del Pueblo: si ustedes no oraran, yo no sé qué les pasaría a ustedes, porque con el nivel de tensión que ustedes viven y la necesidad de buscar respuesta, buscan mil maneras de ingeniársela. Se necesita también fortalecer el plan de trabajo y de organización de la Red Clamor. Aquí somos distintas organizaciones que hemos creído y hemos entendido este proyecto de la Red Clamor, porque al final centrarse en el trabajo con migrantes no es buscar una serie de protagonismo, sino más bien una serie de escuchas. Lo decía hace un año, se decía Darién es el reflejo de las situaciones del país donde no queremos llegar. Las historias de migrantes que llegan en el Darién nos recuerdan una región latinoamericana convulsa, una región latinoamericana que colapsa, pero que sobre todo está en la solidaridad de los más pobres, da respuesta. ¿Y cuál es esa solidaridad de los pobres? Del que se levanta y dice: yo no tengo más para darle que un arroz con frijoles, pero lo poco que tengo lo comparto. Ese es el testimonio, por lo menos, que nos da un hermano, José Ignacio, que no está aquí, que todos le decimos de cariño Pipe,
y que nos recuerda que él, aún siendo evangélico, él ha decidido sumarse a esta causa. Y también convence a otros hermanos de su iglesia a entrar, porque la respuesta no es de una determinada afiliación religiosa, sino es un sentido de pertenencia y de encuentro con el otro. Es necesario también hacer un llamado a las organizaciones de cooperación internacional. Muchas veces ellas toman la alternativa de decir: yo no me meto en los abusos que hacen las autoridades porque no está de mi parte. Pero como una organización de cooperación internacional guarda silencio ante abusos de las autoridades y se lo encomiendan a los agentes de pastoral de movilidad humana o a los que estamos al frente de las organizaciones, que sea nuestra voz profética levantar la voz contra abusos que ocurren por parte del Senado o de la inversión, cuando deberíamos serlo todos. Tampoco vamos por un buen camino. Es por eso que dejar que el migrante hable es una realidad precisa. Y es una realidad que muchas veces nosotros no la tenemos en estos foros. Pero sí estoy confiado que tanto los hermanos que están en Paso Canoa y en Dayén escuchan la voz del migrante. Porque al final escuchar la voz del migrante es escuchar la voz de Dios. De un Dios que grita desde el río o grita desde un puente, de un autobús. Pero al mismo tiempo es la voz de Dios que nos recalca que tenemos que enderezar el camino y sobre todo buscar la fraternidad más allá de los muros que nos pueden sobrepasar. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.